La nostalgia es la prueba irrefutable de que estamos viviendo una vida digna de vivir. Y sin embargo, es inevitable sentir este tipo de duelo, sentir que uno no valoró las cosas lo suficientemente. Esas mascotas que siempre guardaremos en el corazón, ese amigo que hace milenios no vemos, pero que compartimos las noches más vulnerables de nuestra vida con esa persona. Ese salón de clase donde fuimos infinitos, esa ciudad que te cambió la manera de ver el mundo, la vida, esa canción que hiciste completamente tuya a los 14 años. Todo eso se acumula para darnos una vida que valió realmente la pena, que ha valido la pena, una vida digna de vivir. Estos días he estado pensando mucho en la nostalgia porque he estado soñando con personas que ya no hacen parte de mi vida. Personas de mi pasado, pero incluso también versiones de mí misma, del pasado. Anoche soñé con esa versión mía que tenía el pelo súper corto, de 15 años. Y soñé con ella, soñé que me veía a mí misma. Y también soñé con amigas que tenía en el colegio con quienes ya no me hablo. Y lo que sucedió fue que me levanté con una sensación de extrañar y al mismo tiempo de aceptamiento, de decir, esto es imposible, ¿no? Hay cosas que pertenecen al pasado y que no hay manera de que regresen y que vuelvan. Y es que la nostalgia es un sentimiento un poco extraño porque es demasiado agridulce, no es un sentimiento que a uno exactamente le encante sentir, pero tampoco es un sentimiento que uno simplemente evite. Hay algo de la nostalgia que nos llama, hay algo que nos invita a mirar ese abismo, a que lo miremos de vuelta, así como el abismo nos mira de vuelta a nosotros a través de la nostalgia. Y siento que esta generación, siempre hablo de la generación, perdón, pero siento que sí, que nosotros estamos obsesionados con la nostalgia, estamos obsesionados con sentirla. Así que hoy vamos a hablar un poco de esos espacios liminales tan característicos de esta era del internet, de esta era de la humanidad, de los backrooms, estas fotos que son como 2015, 2025. Y la foto 2025 es el paisaje más gris que has visto en tu vida. Hoy estamos probando micrófono, entonces pues no sé, me cuentan si les gusta más que el otro, porque bueno, este es mucho mejor, pero porque es mejor entonces suenan las ambulancias de afuera, suena absolutamente todo. Bienvenidos una vez más a nuestra hora del té digital, donde hablamos de todo y de nada, mientras nos tomamos una taza de té. Hoy estamos tomando té matcha de coco, que me lo regalaron hoy, vamos a probarlo. Mientras hablamos de esa insistencia al pasado, sobre nada más y nada menos que la querida y agridulce nostalgia. La nostalgia, ¿qué es técnicamente la nostalgia? Acuñada en 1688 por Johannes Hofer a partir de dos palabras griegas, nostos y algos. Nostos significa volver a casa y algos, dolor. Fue catalogada por muchísimos años, incluso hasta 1990, como una enfermedad. La muy conocida melancolía tenía mucho que ver con la nostalgia, porque la nostalgia activa todas las partes del cerebro, tanto como para protegernos, como para herirnos. Y cuando nos hiere, sí que nos hiere. De hecho, la nostalgia jugó un rol demasiado curioso en esta historia que les voy a contar. En los Alpes suizos, cuando algunos soldados montaban guardia muy lejos de su casa, la nostalgia los empezaba a enfermar. O sea, literalmente empezaban a morir de nostalgia. Y es que las campanas que tienen las vacas aquí colgando recordaban a casa, les recordaban esos momentos dorados de juventud, esos momentos en los que no tenían que estar solos, en aislamiento, cuidando un puesto de guardia. Y por mucho tiempo se pensó que esas campanitas que los hacían enloquecer, los hacían empezar a sentirse mal y tristes y desconsolados, les habían afectado el cerebro cuando eran niños. O sea, ellos decían, no, o sea, la explicación no es que extrañen mucho su hogar, sino que esas campanitas hicieron algo en sus cerebros cuando eran niños, o de acondicionamiento. Entonces cada vez que le escuchan ahora siendo adultos, lo único que les queda es perder la razón. Bueno, no, lo que estaba pasando es que extrañaban demasiado su hogar. Esto lo leí en algún lado, aquí voy a poner la fuente y otro tipo de artículo que indague más esta historia, que yo sé que es muy curiosa y que seguramente alguno quiere leerla. Entonces aquí está.
Y es que sí, todos tenemos esa campanita que nos lleva de vuelta al pasado, ya sea la manera en que el sol se cola por la ventana a cierta hora del día, un olor específico, una canción específica. Para mí, el olor a botiquín, el olor de curitas, recuerda a mi infancia porque así olía el pasillo del primer colegio en el que estuve. Olía a enfermería, no sé por qué, pero simplemente siempre que lo huelo me recuerda demasiado a cuando tenía... Y es que es una edad muy corta, yo imagino que 6 años, 7 años, y es el olor, porque todo mi cerebro está trabajando para hacerme acordar de eso, nada más. Ni siquiera me acuerdo bien cómo era el lugar, pero me acuerdo muy bien del olor. Constantine Sidekicks, una psicóloga de la Universidad de Southampton que se ha especializado en la nostalgia, descubrió que la nostalgia funciona como una respuesta psicológica autoinmune, de modo que se activa en momentos que no podemos controlar y que intentar controlarla sería casi imposible. Quizá el sabor de una fruta en específica le recuerda a un momento específico de su vida. Siempre que la comen, los transporta a ese momento. Y es algo incontrolable, es algo que tiene que suceder porque el cerebro no te avisa, simplemente empieza a trabajar a toda marcha para hacerte sentir nostalgia. Quizá hayas notado que las épocas de tu vida en que te has sentido más nostálgico siempre han coincidido con momentos tristes, complejos o difíciles. Y esto también tiene una explicación, no es gratuito, porque debido a que funciona como una respuesta autoinmune del cerebro, como una respuesta casi automática, el cerebro cuando empieza a sentir y a notar soledad, sensaciones de soledad o tristeza en tu vida, activa la nostalgia. Cuando las personas empiezan a sentir que su vida carece de sentido o propósito, activa la nostalgia. Es por eso que a veces decimos, yo era tan feliz cuando llegaba a casa y hacía tal cosa, yo era tan feliz cuando trabajaba en tal lugar, cuando vivía en tal lugar. Eso es porque el cerebro tiene que ayudar a balancear esas dos sensaciones. No puede simplemente dejarte hundir en la tristeza, sino que tiene que empezar a elevarte por otro lado. Este mismo estudio afirma que cuando las personas sienten físico frío, literalmente frío, la nostalgia se activa y empieza a hacerte recordar los momentos en que sentías calor. El año pasado estuve en París con mi novio. Jamás había conocido lo que era el otoño. Y yo me acordaba, o sea, inconscientemente era como, wow, así no es en Cartagena. Wow, así no es el verano. O sea, realmente el verano es demasiado caliente. Ese era mi cerebro básicamente diciéndome como, te voy a cuidar y te voy a hacer recordar que no solamente existe el frío, que el calor también es una posibilidad. De modo que la nostalgia es un método de nuestro cerebro para protegernos. La nostalgia puede protegernos, a pesar de que a veces quizá nos haga sentir un poco tristes. Y entonces es así, si es un método de protección y también un método para hacernos revivir sentimientos antiguos que quizá nos generan angustia y quizá a veces gozo y quizá a veces demasiado miedo o bueno, demasiadas emociones, porque estamos tan obsesionados con ella, porque insistimos en sentirla una y otra vez, porque a las 2 de la mañana estás pensando en ese momento. Es que nosotros somos una generación muy documentada y al tiempo una generación poco documentada, porque el mundo está cambiando tan rápidamente que todo a nuestro alrededor, que todo lo que significa a nuestra historia se convierte en una liminalidad. Y es que quizá nosotros estamos reinventando lo que es la nostalgia. Nuestros papás sienten nostalgia y buscan sus fotografías de infancia en álbumes que se encargaron de organizar y de comprar, y ellos se encargaron de tomar las fotografías, de revelar los rollos, las hojean tranquilamente. Nuestros abuelos quizá también tengan álbumes, pero tendrán por lo mucho 2 a 10 fotografías de su infancia. Yo sé que algunos de nosotros también tenemos nuestro propio archivo análogo de fotografías que se tomaron con cámaras de rollo, porque crecimos en los 2000. Y sin embargo, nosotros también tenemos nuestro propio archivo digital de fotografías que es solo nuestro y que además se nos fue encargado a nosotros organizarlo y tenerlo. No estoy hablando de las fotografías que quizá tengan alguno de sus padres en el computador, sino de tu archivo de la nube, de iCloud o de Google Drive, ahí donde están las fotos que te tomabas en la secundaria, en primaria con tu primer teléfono. La mitad de nuestra infancia está en un álbum de fotos y la otra está en la nube.
liminalidad. Y esas fotos borrosas que caracterizan mucho la transición entre lo análogo y lo digital son precisamente las fotografías que se utilizan para hacer esos edits de nostalgia con el Morning Dove, que es como este sonido súper viral de TikTok de una paloma que sonaba supuestamente en la infancia de muchas personas. Y es un sonido muy nostálgico. En mi infancia creo que no la escuchaba, o tal vez sí. Realmente no estoy segura. Es que esto es lo que trae el internet. Uno empieza a crear recuerdos comunales que no son fáciles de corroborar. En fin, pero son estas mismas fotografías, un poco borrosas, un poco novatas, un poco como un descubrimiento de lo que era la tecnología y de lo que era poder archivar la vida en la tecnología, archivarla en un computador, en un teléfono, en una cámara. Y somos esa generación que tiene toda nuestra infancia en ese tipo de fotografías. Es el hecho de no poder identificarnos ni con lo análogo ni con lo digital. Es identificarnos con ambas cosas. Y ahí otra vez entra la cuestión de nuestra identidad como generación. Somos un grupo de personas que no tiene un rumbo súper predefinido. Quizá es porque estemos en medio de algún movimiento que solamente se puede ver y revelar mirando en retrospectiva. Pero no somos hippies, no somos ultraconservadores, no somos tampoco de quedarnos en la mitad. Simplemente somos personas que intentan todo y somos personas muy creativas. Porque es lo que hemos aprendido en un mundo en el que el mundo está precisamente en nuestras manos todos los días, en los teléfonos, en los computadores. Creamos en ese modo nuestras realidades, nuestras estéticas. Y la nostalgia es una de ellas. Y aunque somos jóvenes, y quizá alguien diría muy jóvenes, para sentir nostalgia, hemos entendido que la nostalgia es el lugar común del duelo y del agradecimiento. Es donde se encuentran. Saber que algo, alguien, un lugar no volverá genera en nosotros una sensación de desasosiego. Y sin embargo, poder amar esos recuerdos, esas personas, esos lugares, a pesar de eso, allí empieza la nostalgia. Dejar ir y aceptar, pero recordar y amar. Está bien extrañar algo y no quererlo de vuelta en la vida. Esa es la magia de sentir nostalgia. Está bien extrañar a alguien y no quererlo ver nunca más. Porque la cuestión está en agradecer lo que hemos vivido y organizar las fotos en Drive y dejarlas en nuestro archivo. Pero ya, simplemente agradecerlo. Hablando un poco sobre cómo sienten la nostalgia de las personas mayores de hoy en día, no puedo imaginarme bien cómo es que vamos a sentir nostalgia nosotros cuando tengamos 90 años. ¿Será que le vamos a dar nuestra contraseña de Drive a nuestros nietos para que vean nuestras fotos? Es muy raro. Nuestro futuro es extraño y es súper novedoso. Eso también me encanta. Somos esa generación que está viviendo todo muy por primera vez. Todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que va a traer. Generación Black Mirror. Como iba diciendo, la nostalgia significa permitirse amar las cosas que ya han pasado y no necesariamente necesitarlas en nuestro presente. Les comentaba al principio que he estado soñando con compañeras antiguas del colegio, amigas antiguas de mi pasado. Y es muy raro porque yo realmente sé que yo no quiero a estas personas de vuelta en mi vida y yo sé que no nos entenderíamos para nada. Pero hay algo muy extraño en despertarse y querer contarles respecto al sueño o querer verlas como por los primeros 3 minutos después de que uno se levanta. Es como, tal vez sí la extraño y luego es como, not really. Y me pasa lo mismo con mi casa de la infancia. Yo viví fuera de la ciudad gran parte de mi infancia, como apenas 3 años, imagínense, es muy poquito tiempo, pero marcó demasiado mi infancia. Y yo a veces todavía sueño con esa casa y la casa se tergiversa y se vuelve laberíntica y me dan muchas ganas de volver y de mirarla y de ver si ha cambiado algo, si quizá quién está viviendo en mi cuarto en ese momento, no lo sé. Y me da mucha nostalgia, bueno, no sé, igual los sueños, ese es otro tema de otra hora del té que también me fascina. Entonces, pues sí, hablaremos de eso pronto, más adelante. Tenía aquí anotado para este video: la contradicción de la nostalgia es que, y sobre todo con esos recuerdos de infancia y adolescencia, uno parece que no puede disfrutar enteramente aquello que está viviendo, solamente hasta después de haberlo vivido. Y eso es algo que nos hace notar la nostalgia. Es como si todo lo que vemos hacia atrás fuera mejor, porque todo está marcado de un tono dorado que suaviza las cosas, que las hace más bellas, a pesar de que quizá en esos momentos no nos sentíamos muy bien o no éramos las personas más felices del mundo, ni realmente es que extrañemos, no sé, ese trabajo, a esas amistades o esa época de nuestra vida.
sino que cada vez que pensamos en esa época, lo pensamos con un poco de culpa, incluso decimos, o en verdad debí disfrutar más la época en la que vivía con mis papás o vivía con mis hermanos, porque los extraño hoy todos los días, no los disfruté lo suficiente, como si solamente después pudiéramos conferirles el valor que merecían esas cosas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto tiene mucho que ver con la función de la nostalgia, ¿no? Que es hacernos sentir mejor en un presente en el que a veces nos sintamos un poquito perdidos. Y sin embargo, es inevitable sentir este tipo de duelo, sentir que uno no valoró las cosas lo suficientemente. Y es inevitable porque la nostalgia es la prueba irrefutable de que estamos viviendo una vida digna de vivir. Esas mascotas que siempre guardaremos en el corazón, ese amigo que hace milenios no vemos, pero que compartimos las noches más vulnerables de nuestra vida con esa persona. Ese salón de clase donde fuimos infinitos, esa ciudad que te cambió la manera de ver el mundo, la vida, ese viaje, esa canción que hiciste completamente tuya a los 14 años. Todo eso se acumula para darnos una vida que valió realmente la pena, que ha valido la pena. Todos esos momentos son los momentos más felices de nuestra vida, son los momentos que vamos a ver en estos famosos 7 minutos antes del fin. La teoría de que cuando uno está a punto de pasar al más allá, recuerda los momentos más felices de su vida en 7 minutos. Y yo creo que sí, que la nostalgia está ahí para empezar a hacer ese archivo a lo largo de tu vida. Y cuando te estás sintiendo mal, la nostalgia saca de esa gran carpeta los mejores momentos para recordarte tu vida. Wow, lo que has hecho, wow, a quienes has amado, wow, dónde has estado. Y lo hace para recordarnos que somos capaces de amar, capaces de ser felices, capaces de cumplirnos nuestros sueños. Y entonces la nostalgia es un sentimiento que solamente aparece cuando aparentemente nos sentimos tristes. ¿Por qué la buscamos? En lo personal, yo amo los backrooms. Los espacios liminales son un tema que me apasiona desde que salió Backrooms, o sea, como en 2017. Yo estuve ahí cuando lanzaron la primera piedra y cuando hicieron ese post en 4chan, yo estaba ahí. Y creo que es una forma de buscar la nostalgia, simplemente, de cierto modo controlarla y apropiarnos de ella y de hacerla muy nuestra, en nuestros propios códigos digitales, en nuestros propios códigos culturales, sociales, artísticos. Porque un backroom es ese lugar infinito, vagamente familiar, donde tú puedes tener la edad que tú quieras por siempre, donde te toca tener la que tú aparentemente querías tener por siempre, y ese mismo lugar donde después de un rato te das cuenta de que es totalmente aterrador y totalmente de pesadilla. Un backroom es para mí la nostalgia traducida a lo espacial. Es habitar un recuerdo específico. Por eso es que los backrooms siempre tienen unas temáticas recurrentes. El jardín escolar con las paredes pintadas de cielos azules y campos verdes, los juegos que ya no existen, no sé si existen, pero bueno, esos juegos de McDonald's donde tus papás te dejaban por horas, una fiesta de cumpleaños, una oficina muy 2000era como la de quizá alguno de tus padres, el vecindario donde creciste, bueno, así, etcétera. Es habitar ese recuerdo específico, eliminando cualquier dolor, sino simplemente dejando el espacio ser y dejándolo transformarse con el tiempo y con su eternidad. Queda entonces habitar ese espacio de la memoria donde todo puede pasar, donde estás a la espera del siguiente momento, de quizá crecer, y nada termina pasando, solo la espera y esa tensión infinita que significa estar atrapado en un backroom. Y es que es esa búsqueda de, como les digo, no crecer más. Sí creo en serio que tiene que ver mucho con la búsqueda de no crecer más, de resguardar la infancia, la imaginación, la identidad que pensábamos que teníamos resueltas cuando éramos pequeños y no nos sale bien. Eso es un backroom. No se logra del todo bien y por eso hay anomalías y bueno, todo este lore que se ha creado alrededor de los backrooms, pero es básicamente eso. Siempre fallando en el intento, siempre fallando en la realidad. Los backrooms son la confirmación de que esta generación de 1995 a 2007 aproximadamente, me gusta encerrar ahí un poco lo que es esta generación, sintió el paso de lo analógico a lo digital como una pérdida de la comunidad y un terrible empoderamiento del aislamiento. Toda esta cultura del internet, de espacios liminales que nos recuerdan a nuestra infancia, fascinantes en ese sentido porque muchos de los backrooms son vagamente familiares, pero en esencia son historias de terror.
la soledad infinita de los pasillos que se vuelven laberintos, pasillos que se parecen mucho a los pasillos de las tiendas y las oficinas más 2000eras que puedas pensar, lugares que recorrimos en nuestra infancia. Estaba leyendo un Substack que me gustó mucho que se llama Folklore of the Isolated Age, o folclore de una era aislada, que dice básicamente que los backrooms como folclore moderno hacen de una era definida por el aislamiento prolongado humano y la terrible monotonía de un contexto laboral y digital en el que ahora dependemos 100% de un computador. Que nuestra generación se ha aislado mucho físicamente gracias a estas pantallas y estamos en búsqueda a través de ellas precisamente. Ahí hay otra liminalidad, ¿no? Como otra contradicción. Es por estas pantallas que nos hemos aislado, pero es gracias a ellas que hemos logrado también construir muchas comunidades. En fin, nuestra generación está en búsqueda de esa comunidad que teníamos en el colegio, cuando éramos pequeños, esa comunidad obligada, que se pierde a lo largo del tiempo y que incluso en la universidad hoy en día ya no es tan fuerte. O sea, a todos nos vendieron la idea de la universidad gringa, tipo Monsters University. No es así, literal no es así. Es a veces así, pero no siempre. Y ahora literalmente lo que hacemos entonces es crear comunidades a través del internet. Jugamos a multijugadores de Backrooms y también creamos películas de Backrooms y todos vamos a ir a ver la película de Backrooms que va a salir de A24 y vamos a sentir la angustia juntos, en un mismo lugar. Es que nos amo a nuestra generación. Y somos una generación muy loca, porque otra cosa que también me he dado cuenta, otro fenómeno cultural que me persigue mucho, que me fascina mucho, es el de sentir nostalgia antes de que sea posible sentirla. Algo que me aterra un poco es que mi mamá y mi papá han usado el mismo perfume toda mi vida. Mi mamá Chance y mi papá Lápidos, siempre, toda mi vida, pero siempre. Y yo digo, ¿qué va a pasar cuando en unos años vaya por la calle y alguien esté usando eso? Y no sé si ellos estén o no, tal vez esté lejos de ellos, no sé, pero es como, ¿qué va a pasarme? ¿O qué va a pasar el día en muchos años que sé que va a llegar en el que encuentre un bigote de mi gata? Es como, o sea, en verdad es como, wow, ya estoy sintiendo la nostalgia, ya estoy sintiendo la angustia existencial que me da eso y ni siquiera ha pasado. Es sufrir doble. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en nuestra realidad porque nos anticipamos a las cosas que van a pasar. Y sufrimos antes de tiempo, antes de que pasen y lloramos. Y luego cuando las cosas pasan es como, fue feo, pero no fue tan feo como me lo imaginaba. Pero bueno, creo que igual la vida debería resumirse entonces en intentar estar aquí, ¿no? No allá en el futuro, no sufriendo por un futuro que no ha llegado, sino aquí. La devoción, la presencia, todas esas habilidades que tenemos que empezar a construir para vivir vidas más felices. Hay un ancla que me gusta mucho que es, tienes que estar donde tus pies están. No estás en el pasado, no estás en el futuro. Y aquí es donde tú debes estar. Y creo que el tiempo es una de las mayores confirmaciones de que esto es así, de que debe hacerse así. El otro día estaba viendo YouTube y no me acuerdo cuál video, espero encontrarlo y ponerlo aquí, y si no, perdón. Y vi un comentario que siento que resonó mucho con este tema y que me pareció muy lindo porque de hecho le tomé captura de pantalla y me acordé que tenía la captura mientras hacía el guión y dije, claro, es que todo se resume en esto. El comentario va así, lo voy a leer en inglés, pero voy a poner la traducción aquí al lado. I'm 64 years old and you'll be pleased to know all of this becomes meaningless over time. Find work that you enjoy, that Mondays aren't a pain. Find friends who uplift you. Enjoy and cherish nature and animals. And live in kindness. Find kind people and be kind. Avoid the opposite for true happiness always. Y es que eso es la vida. Es algo sencillo, que no es sencillo, o sea, sé que no es tan fácil simplemente olvidar todas las frustraciones del día a día, pero hay que intentarlo, porque todo lo que tenemos es el hoy. Y aunque a veces la nostalgia es agridulce, nos ayuda a conducir la vida, nos ayuda a volver a este presente. Sí, está bien tener nuestras dosis de nostalgia una vez a la semana, no sé si es mucho, mejor no, un poquito más,
una vez cada 2 semanas. O quizá en lugar de sentir una nostalgia perpetua de que todas las noches a las 10 me siento a pensar en tal cosa, o no, creo que también hay que ritualizar la nostalgia. Tomar un momento al mes en donde te sientas con tu álbum de fotos o con tu drive abierto y lo que haces es rememorar conscientemente, devocionalmente, con devoción, con amor, rememorar y agradecer. Y creo que si uno ritualiza este tipo de sentimientos, entonces son sentimientos que ya no te pueden venir a atormentar, sino que son sentimientos que te ayudan a crecer, a volver a amar tu vida, a volver a agradecer todo lo que has construido. Porque la nostalgia nos afirma que hemos vivido felices, que hemos tenido momentos preciosos. Y no solamente funciona hacia el pasado, también hacia el futuro. La nostalgia que a veces sentimos, la nostalgia que a veces pensamos que vamos a sentir en el futuro, nos confirma que vamos a vivir cosas preciosas que nos van a hacer sentir nostalgia. Eso es hermoso porque es confirmar que el futuro es bello y brillante. Y es muy bonito que podamos compartir entre todos, con comunidades así como esta, lo que significa la nostalgia en el siglo XXI. Esa nostalgia digital que nos encanta maximizar. Por ejemplo, el Fruit Tiger Aero o Fruit Tijera Aero, como le digo yo. Eso es pura nostalgia. Y creo que también quiero hacer otro video hablando como de todas estas estéticas. Y de dónde vienen. Y más bien como el impacto que tiene. Pero en fin, eso es un poco lo que quería hablar hoy. La nostalgia. Acabo de acordarme de un poema que acaba perfecto este video. Esto es The Wasteland de T.S. Eliot. Y de hecho me fascina estar haciendo este video en abril porque el poema comienza así. Y creo que es la definición perfecta, más poéticamente perfecta que existe de la nostalgia. Lo voy a leer primero en inglés. Es apenas la primera estrofa de The Wasteland, un poema que es bellísimo y que me encantaría que lo leyeran completo. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Ahora en español. Abril es el mes más cruel, hace brotar lilas en tierra muerta, mezcla memoria y deseo, remueve lentas raíces con lluvia primaveral. La lluvia primaveral que es tan necesaria para la naturaleza, que en realidad es una bendición, que en realidad permite el florecimiento de nuevo. Esa lluvia hermosa es agridulce porque remueve la tierra mojada, remueve esa tierra que ha estado bajo nieve muchos meses, esos recuerdos, esos deseos. Y cuando esa lluvia que supuestamente tendría que ser tan hermosa remueve esa tierra, salen todas estas cosas, todas estas raíces que no brotaron o que sí brotaron y las pone a la vista, tal cual como la nostalgia. Todas esas cosas que llevan muchos años enterrados bajo nieve salen de nuevo, gracias a la bendición y la maldición que es la nostalgia. La poesía siempre tiene las palabras correctas. Me encanta esto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más a una hora del té digital, un lugar donde hablamos de todo y de nada, con total libertad, con ganas de aprender, con ganas de simplemente charlar, llegar a conclusiones, a veces no llegar a nada y saber que eso está bien. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a mis videos de la hora del té digital, porque me encanta este espacio, siento que es donde más puedo ser yo, donde más me siento acompañada y escuchada, y en verdad gracias, me entienden muy bien. Eso sería todo por hoy. Me pueden encontrar así en Instagram, Substack y TikTok, donde también hablo respecto a la poesía, respecto al arte, en formatos más cortos y vertical. Así que si les gusta este tipo de contenido, nos vemos por allá.